Bueno, buenos días, bienvenidos. Estamos en este momento iniciando nuestras jornadas del lanzamiento de promoción de la Transparencia 2020. El día de hoy nos enfocaremos en compartir buenas prácticas de atención interinstitucional para la atención de la población y para hacerlo van a estar con nosotros 4 personas representando sus organizaciones, mostrándonos experiencias. La primera es como experta Liliana Rodríguez de la Confederación Colombiana de ONG, Juan Pablo Treana de la Asociación Prosocer, Patricia Espinosa del Comité PAN y Mónica Restrepo de Los Álamos. Vamos a iniciar entonces con la presentación de Liliana Rodríguez Burgos. Ella es economista, es voluntaria de organizaciones sociales, miembro del Consejo Nacional de Planeación, directora ejecutiva de la Confederación Colombiana de ONG. Ella nos compartirá aportes de la rendición social pública de cuentas a la articulación entre pares. Liliana, ¿cómo estás? La Está. Federación por esta invitación a esta primera jornada de diálogo e intercambio sobre un tema fundamental que siempre ha estado presente en las acciones de las organizaciones y que es la articulación y que quizás el momento que estamos viviendo nos invita a reflexionar, a revisar cómo son esas relaciones y esas articulaciones que desarrollan las organizaciones con otros actores y también a que renovemos esas articulaciones pues para permanecer en el tiempo y para que las acciones que desarrollan las organizaciones sean sostenibles. Un poco y relacionando la jornada con la promoción de la transparencia y de la rendición de cuentas, esta iniciativa que ya lleva más de 10 años liderando la federación junto con otras federaciones no regionales y la confederación en el territorio, tiene unos saldos positivos que nos ha permitido avanzar y nos ha permitido logros fundamentales justamente para reconocer esos aportes que hace la rendición de cuentas a la articulación. Dentro de esos logros que nos ha permitido la rendición de cuentas, quiero mencionar 3 que son fundamentales. El primero es construir conocimiento del sector de manera colectiva. El segundo tiene que ver con cómo se ha aportado al compromiso de las organizaciones sociales con la transparencia al asumir con responsabilidad esas prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Espera un segundo, por favor, Gloria. De cómo ha contribuido la iniciativa de rendición de cuentas con ese compromiso que tienen las organizaciones con la transparencia. Y también otro logro fundamental de la rendición de cuentas es hacer visible las contribuciones, los aportes de las organizaciones como actor corresponsable del desarrollo, a la democracia, en la incidencia, en la construcción de políticas públicas, y también nos permite hacer visibles unos elementos estratégicos para el tema que hoy nos convoca, que es el de la articulación entre diferentes actores. Para nosotros esa articulación es una articulación que debe basarse en la confianza, es una articulación que debe basarse en relaciones de pares, es decir, en relaciones horizontales, con igualdad de condiciones, donde se valoran los aportes de los diferentes actores, donde se suma y se fortalece la acción de cada actor que integra esa articulación para desarrollar acciones colectivas y solidarias. En ese sentido, uno de los primeros elementos que hace visible la rendición de cuentas y que es un fundamento de la rendición de cuentas es la confianza y la legitimidad de las organizaciones. La rendición de cuentas permite consolidar esos entornos de credibilidad, de confianza, de opinión hacia la acción de las organizaciones sociales, acciones que se fundamentan en lo que ustedes están viendo allí, que son los principios de eficacia de las organizaciones al desarrollo, los conocidos principios de Estambul,
poder hacer visible cada organización que rinde cuentas, cómo es su compromiso frente a estos 8 principios, cómo los aplica en su quehacer diario, manda un mensaje muy importante de la cultura organizacional, de esas directrices éticas que ha adoptado la organización y pues que a su vez son responsables de las acciones que desarrollan tanto en los territorios como con las comunidades. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un comparativo de las últimas 4 rendiciones de cuentas, 5 rendiciones de cuentas, cómo ha sido ese compromiso frente a la aplicación de esos principios. Hay otro elemento clave que facilita la articulación y que hace visible también los ejercicios de rendición de cuentas, y es cómo las organizaciones se piensan desde lo global, cómo piensan su rol frente a esas agendas internacionales y cómo lo articulan con las acciones que desarrollan en sus territorios. Aquí hay un ejemplo claro y es cómo, te devuelves un poco por favor, es cómo la oferta de valor que realizan las organizaciones nos permite articularla con la Agenda de Desarrollo Sostenible. Esta es una buena práctica que ha sido reconocida por el gobierno en el Informe Voluntario País del 2018 que presentó el gobierno ante Naciones Unidas. Hizo visible esto justamente, cómo es la contribución de las organizaciones con su oferta de valor a los ODS. Entonces, fundamental esta relación entre cómo articulamos las organizaciones, lo global, esta agenda, la agenda de cambio climático, de eficacia al desarrollo, otras agendas globales, sectoriales y poblacionales que hay a nivel global, con la acción que desarrollan las organizaciones en sus territorios. Si quieres, pasa, por favor. Hay otro elemento fundamental también, y es que la rendición social pública de cuentas hace visible aspectos que son sumamente estratégicos para una articulación y tiene que ver mucho con el rol de las organizaciones, con la acción de la organización en los territorios, las poblaciones con las que trabaja. Entonces, por ejemplo, acá vemos cómo es la acción de la organización, cómo es su oferta de valor, se hace efectiva y solidaria en los territorios. Entonces, por lo menos vemos que de las organizaciones que han rendido cuentas en los últimos 4 años, su acción se centra en el territorio, se centra en lo nacional, algunas tienen trabajo de incidencia a nivel internacional, pero también visibilizamos cómo esta rendición de cuentas se desarrolla, la oferta de valor de las organizaciones, que es su rol social, se desarrolla en lo rural y en lo urbano. Entonces, estos son elementos claves. Si quieres, sigue, por favor, Gloria, junto con las líneas de trabajo. Digamos que la rendición de cuentas también hace visible y aporta a la articulación con los diferentes actores esas acciones que desarrollamos, que básicamente las organizaciones o prestamos bien servicios o se producen bienes. Muchos de los servicios que ofrecen las organizaciones tienen que ver con asistencia técnica, con formación y capacitación, con investigación, con incidencia en políticas públicas. Otras más hacen asistencia financiera o consultoría, y lo mismo para producción, ¿no? Entonces, tener esta información y poderla aportar al momento de una articulación con otros actores son elementos sumamente claves que debemos ir valorando. Las organizaciones, lo mismo sucede con las poblaciones con las que trabajan las organizaciones. Si quieres la siguiente, por favor. Muchas de las organizaciones centran su acción y su oferta de valor con población vulnerable, con comunidades étnicas, con mujeres y niñas, población víctima. Aquí vemos cómo ha sido cómo se ha dirigido esa oferta de valor pues a aquellas poblaciones de mayor desigualdad en nuestro país. Sigue, por favor. Por ejemplo, un dato relevante, y esta cifra la compartimos recientemente con el gobierno, y es a cuánta población llega la acción de las organizaciones. En la última rendición de cuentas, estos son datos del 2018, que las organizaciones rindieron cuentas el año pasado, la acción de las organizaciones llegó a 3.394.000 personas. Eso es un impacto sumamente importante
de los cuales el 62% eran mujeres, 37% eran hombres y 1% era comunidad LGBTI. Entonces, esta acción y la forma como las organizaciones llegan a trabajar con las comunidades, como reconocen sus realidades, sus necesidades, sus riesgos, como han establecido esas relaciones de comunicación, de cercanía, de conocimiento, yo diría que es uno de los aportes más importantes que tienen las organizaciones al momento de articularse con otros actores y es necesario aquí reflexionar acerca de cómo nos estamos articulando, de si esas articulaciones nos permiten fortalecer esos conocimientos, innovarlos y esas articulaciones que se generan van más allá de la relación contractual o si por el contrario nos ven solo como operadores o ejecutores de recursos o nos imponen las metodologías. Aquí tenemos que valorar y estimar de manera positiva todos esos acumulados que tiene el sector, todos esos saldos pedagógicos que tienen las organizaciones, que es en sí uno de los mayores activos que tenemos como sector. Hay otro elemento clave y es cómo las organizaciones se relacionan o conforman alianzas o redes o pertenecen a redes para fortalecer su rol social y su rol político. Entonces, por lo menos vemos que las organizaciones en este slide que estamos viendo, cómo generan acciones articuladas y coordinadas en lo territorio, desde lo local, con otros actores a nivel nacional e internacional, pero también cómo generan acciones con medios de comunicación para hacer visibles esa acción y esos aportes que desarrollan con su oferta de valor. Aquí también el llamado es esas alianzas, esas articulaciones que se generen con los otros actores deben estar basadas, aparte pues de la confianza y de reconocer la legitimidad de los actores, en la solidaridad, en la transparencia y la rendición de cuentas de la acción que se hace, en cómo se visibiliza la acción colectiva en igualdad de condiciones, cómo priman realmente esas relaciones de pares, cómo se valora ese conocimiento de cada actor y se potencia, porque uno siempre que busca conformar una articulación, lo orienta es a que me fortalezca y a que aprenda, ¿no? Y a que pueda permanecer en el tiempo. Entonces también como esa suma de acción colaborativa que se da entre varios actores genera un gana-gana, que fortalece y potencia y genera valor a cada actor. Entonces es muy clave esta acción colectiva y solidaria que desarrollan las organizaciones con otros actores y pues acá lo vemos cómo se ha mantenido pues a lo largo de los 4 años de la rendición social pública de cuentas. Por favor, Gloria, hay otros elementos ya muy propios de la gestión interna de la organización, pero que también son aportes sumamente valiosos al momento de articularse con otros actores, y es cómo la organización, por ejemplo, valora sus impactos, cómo mide esos resultados y esos impactos. Y vemos que las organizaciones que rinden cuentas desarrollan mediciones de satisfacción con la población destinataria. El 75.8% de las 264 organizaciones que rindieron cuentas el año pasado. El 62% hacen mediciones internas de su trabajo, y esto es muy valioso porque les permite revisarse, actualizarse y hacer los ajustes que haya al lugar, y otras más hacen mediciones externas. Entonces aquí lo importante es cómo hacemos visible esto. Igualmente las organizaciones gestionan y visibilizan su acción, y esto es un aporte y un elemento estratégico, porque aquí las organizaciones están intercambiando conocimientos y saberes con otros actores, está socializando y visibilizando su oferta de valor, y también está implementando el uso de las tecnologías de la información a esa acción que desarrollan las organizaciones. Y hay otro aspecto fundamental también que es valorado pues en las articulaciones con otros actores, que tiene que ver
con su personal, con ese equipo, con ese capital humano que tiene la organización, que apoya al desarrollo de su oferta de valor, que es un equipo con competencias y sensibilizado pues frente a las realidades y frente pues al trabajo que hace la organización. Si quieres pasa, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, y esto es un dato muy importante, y cómo este sector está vinculando y generando empleo a cerca de 44,000 personas, a 44,000 personas están vinculadas en el sector, y esto es un dato sumamente relevante poderlo visibilizar y tenerlo como aporte del sector social. Y a su vez también hay otro componente interno, si quieres sigue por favor, hay otro, quizás resaltar, discúlpame del slide anterior, cómo el sector también acoge voluntarios y pasantes dentro de su acción. Yo creo que esto es un aporte que hay que hacerlo también visible y que muchas organizaciones trabajan a través del voluntariado. Sigue, por favor, y ya hay elementos claves también para sumar a las articulaciones que tienen que ver en cómo las organizaciones están implementando y fortaleciendo su ética social, cómo están adoptando esas prácticas de transparencia y de buen gobierno, cómo las hacen visibles, cómo permiten el acceso de la información de su trabajo a través, por ejemplo, de las páginas web, cómo va adoptando políticas de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, estos son aportes que hace visible la rendición de cuentas para favorecer, para potenciar esas articulaciones entre las organizaciones, entre los gobiernos, entre la cooperación internacional. Aquí un poco el llamado es, tenemos que buscar articulaciones entre pares, donde mantengamos esa igualdad de conocimientos y donde se valore. Y solo ya para cerrar, si me queda tiempo, quiero mencionarles, y si quiere pasas, esto es, por favor, esto es una consulta virtual que hicimos en marzo y abril para mirar la solidaridad de las organizaciones en estos tiempos, pues, de pandemia. Queríamos reconocer cómo las organizaciones estaban trabajando, reconocer y visibilizar cómo las organizaciones estaban trabajando, y lo que nos encontramos de 221 organizaciones que participaron es que muchas estaban haciendo pedagogía ciudadana dirigida al público en general, cerca del 49%, y el 39% de esas 221 organizaciones estaban haciendo pedagogía ciudadana con las comunidades, con las poblaciones que estaban atendiendo, y también estaban haciendo acompañamiento y asistencia técnica, y acá quiero resaltar que lo estaban haciendo pues porque había un relacionamiento contractual con un actor público o de la cooperación, pero el 36% lo estaba haciendo de manera focalizada en red y voluntaria. Y esto es justamente lo que permite ver cómo las organizaciones se articulan, se coordinan para atender emergencias pues como la que estamos viviendo. Ya, si quieres, pasa a la otra y ya con eso cierro la tercera, por favor. Esta presentación igual les queda. Y aquí el llamado es a que nos revisemos y renovemos esas formas de relacionamiento que tenemos, de relacionamiento y de articulación. Claramente tenemos que avanzar, tenemos un relacionamiento contractual con diversos actores, pero tenemos que avanzar hacia articulaciones que nos reconozcan y que valoren esos acumulados que les mencionaba antes, y que realmente potencien la acción de las organizaciones. Gracias, Gloria. Ya mis 15 minutos. Listo. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a Liliana por haber compartido con nosotros esta información acerca del aporte que hacen las organizaciones sociales en el marco de la rendición social pública de cuentas. Y queremos invitar, a partir de esta información que creo que nos incentiva bastante, queremos invitar a las organizaciones a que realicen la rendición social pública de cuentas. Desde nuestra página web lo pueden hacer. Nuestra página web es www.faong.org.
Pueden ingresar a la línea de acción Aval de Transparencia o desde el enlace de rendición social pública de cuentas. También les recordamos que las memorias de este intercambio de experiencias van a estar disponibles en nuestra página web, que les recuerdo es www.faonc.org. Vamos a continuar entonces con Juan Pablo Triana. Juan Pablo es profesional en gerontología de la Universidad Católica de Oriente y especialista en gerencia de la protección social del CES. Él cuenta con una destacada experiencia en el sector social. Actualmente se desempeña como coordinador general administrativo en la Asociación Red de Proyección Social para el Ser Humano, Prosocer. Juan Pablo, ¿cómo estás? Y adelante. Bueno, muy buenos días, Gloria. Muchas gracias a la Federación por esta invitación tan especial pues, que nos hacen a las organizaciones sociales de poder compartir también pues, como estas experiencias, sobre todo en este marco de la transparencia y digamos de compartir pues, lo que venimos haciendo en la actualidad de las organizaciones sociales. Yo quiero, eso sí, me ayudas compartiendo la presentación. Entonces, quiero iniciar mi presentación. Gloria, si quieres lo pasas, la primera, eso. Quiero iniciar mi presentación con esta frase. La articulación nos permite responder a los desafíos que nos superan individualmente. Y es que básicamente el trabajo en red supone más allá pues como de un simple acercamiento entre una organización y otra, sino que implica generar también una sinergia en el quehacer de una organización y otra, que hacen lo mismo y en este caso pues buscan ampliar su entorno de participación o organizaciones que tienen acciones diversas y que pretenden en este caso pues multiplicar sus conocimientos. Digamos que dentro de esta unión de voluntades que Prosocer viene ejecutando entre las organizaciones sociales, digamos que esto nos ha permitido generar comunidades colaborativas basadas pues como en el principio de la participación activa y de la asociatividad. Esta transformación entonces ha traído consigo, pues la transformación que trae consigo los cambios demográficos y epidemiológicos pues, del siglo XXI, lo que nos invita pues es como a una acción conjunta entre la sociedad civil, entre las organizaciones sociales, entre las voluntades políticas igualmente, para responder pues como a esos desafíos que nos implica sobre todo estos cambios dados pues por el envejecimiento, que es a lo que Prosocer pues viene impactando en este momento. Esta presentación pues que les voy a hacer, digamos que muestra la experiencia de una organización que por 16 años ha venido consolidando un modelo de atención y de red, digamos en este caso de trabajo colaborativo, demostrando, digamos, de esta manera, pues que el trabajo en red y la alianza público-privada, pues integran como una estrategia de solidaridad intersectorial para atender y responder, pues, de manera pública a los desafíos sociopolíticos, económicos, culturales, garantizando, pues, así como la construcción de tejido social. Gloria, ¿me colaboras devolviéndote eso? Entonces, Prosocer es una organización que nace en el 2004, digamos como con la intención de generar una alianza entre algunas organizaciones sociales para articular de esta manera el quehacer diario que venían ejecutando estas organizaciones y también pues como con un interés político en el momento para poder atender y responder a las necesidades de la sociedad. Básicamente entonces inicia con 7 organizaciones en el 2004 y posteriormente Prosocer pues en el transcurso del tiempo a través de las buenas prácticas del trabajo en red y de la articulación viene incluyendo más organizaciones pues como en este paso a llegar pues en el 2020 a tener en total 16 organizaciones pues asociadas y en este caso más de 21 sedes pues para la atención de población mayor. Básicamente, esto lo que nos ha permitido pues, es un fortalecimiento de las organizaciones sociales y también pues, como un aprovechamiento del recurso humano, porque el hecho de trabajar mancomunadamente, de trabajar en conjunto, lo que nos ha permitido es entonces es fortalecer a este recurso que viene aprovechándose de manera conjunta, es decir, ya las organizaciones no cuentan solo con su personal o con las personas pues, que atienden X institución, sino que aquí generamos un compartir de conocimientos a través de unas estrategias que hemos
generado al interior pues de la organización. Entonces básicamente Prosocer lo que permite es, o lo que quiere mostrar hoy, es cómo a través del trabajo en red y de la articulación de las organizaciones lo que podemos generar es un impacto mayor, como les decía ahorita al principio, generando una mayor participación y ampliando pues en este caso los conocimientos de las organizaciones. Pasamos, Gloria, entonces Prosocer, digamos que no ha trabajado solo, ¿cierto? En este caso, pues me refiero a solo con las organizaciones que se asocian, sino que también ha buscado, digamos, esa diversificación del conocimiento y otros conceptos técnicos a través de la asociatividad o de incluirse de pronto dentro de otras organizaciones. En este caso, pues como pertenecemos a la Federación Antioqueña de ONGs, digamos que lo que nos ha permitido es participar también en entornos de política pública, de participación social, en incidencia también política o de política pública, porque básicamente lo que buscamos es eso, generar espacios de participación y de conocimiento a través de lo que nosotros hacemos. Pasamos a la siguiente. Respondiendo entonces a la pregunta de qué hemos logrado nosotros como asociación, básicamente lo centro en estos tres aspectos. Pues obviamente hay muchos más, pero quise resaltar estos tres. Uno es el fortalecimiento del sector social, generando un mayor impacto colectivo en las organizaciones. Y como les venía diciendo, pues lo que estamos buscando es que a través de esa asociatividad y de ese trabajo en red, pues se fortalezca no solamente una organización, sino todas las organizaciones que trabajan en conjunto. El segundo aspecto es que alimentamos, devuélvete Gloria, alimentamos la formalización productiva, empresarial y de autogestión, y me refiero a que ahorita lo decía Liliana, pues como en cómo se potencian las acciones de las organizaciones, y en este caso a través de nuestra organización hoy podemos estar generando el empleo a más de 500 personas profesionales, técnicos y operativos en la ciudad de Medellín, y cómo eso lo hacemos a través de la articulación de las organizaciones, ¿sí? Y lo último es que generamos un mayor conocimiento, porque generamos en este caso investigación, participamos a través de mesas de profesionales, compartimos experiencias a través de otras mesas sectoriales, pues digamos en este caso con la Federación Antioqueña ONG. Entonces lo que estamos haciendo continuamente es generar mayor conocimiento. Pasamos a la siguiente, y básicamente entonces para dar respuesta al tema de las buenas prácticas del trabajo frente al COVID-19, que es pues como la presentación o digamos el tema principal que nos proponía hoy la Federación, básicamente nosotros nos orientamos en cuatro decisiones, y lo quise poner así como en círculo, es algo rotativo, porque básicamente con este tema de la aparición pues del COVID, lo que hemos estado haciendo las organizaciones sociales es aprendiendo día a día, y creo que todos pues lo estamos haciendo, y básicamente nosotros entonces centrábamos pues como esa intervención a través de estas cuatro bases. Informarnos era reconocer, digamos, en el medio qué era esto, de qué se trataba el COVID, cómo nosotros íbamos a afrontar esto en las organizaciones sociales y sobre todo en las nuestras, donde trabajamos con personas mayores en un modelo de institucionalización. Atendemos a más de 1.000 adultos mayores en un modelo institucional. Lo segundo era documentarnos, entonces pues tener en cuenta todos los protocolos, guías, procedimientos instructivos que venía sacando el Ministerio de Salud y que venía sacando, digamos en este caso, los entes pues gubernamentales a nivel regional y local. Implementar un tema de prevención, entonces pasamos de una fase de información y documentación a una primer fase de acción, donde empezamos, digamos, a tomar algunas acciones para prevenir que el tema del COVID llegara a las instituciones, y por último nos tuvimos que en este caso innovar e implementar pues como nuevos servicios. Entonces empezamos a implementar unas estrategias de vinculación a través de pues con las personas mayores, a través de las redes sociales, a través de videollamadas, videoconferencias, donde los profesionales pues lo que hacían era básicamente desatender, digamos en este caso a la población mayor. Entonces, como les decía, lo quise poner en forma circular porque básicamente cuando llegamos al último punto, que era innovar e implementar, nos dábamos cuenta que nuevamente nos tocaba volver a informarnos, porque esto lo que nos ha significado es un reaprendizaje continuo, aprender cada día, ¿cierto? De cómo se está moviendo este tema del COVID, de cómo son los cambios, de cómo afrontar, digamos, esta situación, y básicamente como resultados positivos es que hoy todas nuestras organizaciones, digamos que han trabajado articuladamente para
tener unos protocolos de bioseguridad, digamos en este caso conjuntos, donde se ha construido desde manera, digamos, donde todos han puesto el conocimiento y se ha construido de manera igualitaria, pues en este caso para las instituciones, unos protocolos que nos han ayudado a prevenir y sobre todo a garantizarle pues una buena salud, en este caso pues a las personas mayores. Entonces, eso era como lo que quería mostrarles, digamos, en modo de conclusión, ya para cerrar. Pues como ese principio de la participación activa y de la asociatividad, lo que Prosocer pretende, digamos, es fomentar el trabajo en red, ofreciendo pues, para que las organizaciones sociales que trabajan con y por las personas mayores continúen influyendo pues, en los escenarios de la esfera pública local, nacional e internacional, y en este caso, digamos, pues como en contextos donde se toman decisiones relacionadas con las personas mayores. Por eso desde Prosocer, digamos, invitamos a todas las organizaciones para que compartan sus experiencias, para que inviten a otras organizaciones a aliarse o a agremiarse y se asocien entre sí, pues, fomentando digamos, en este caso, el crecimiento de una cultura de trabajo en red. Muchas gracias. Juan Pablo, muchas gracias también a ti por habernos compartido la manera como Prosocer ha generado procesos de articulación para mejorar la atención a la población, particularmente en el marco de COVID-19. Agradecemos entonces a Juan Pablo y a Prosocer por compartir su experiencia. Está en pantalla en este momento el contacto de Juan Pablo, por favor. Vale. Aquí queda en pantalla el contacto de Juan Pablo porque consideramos pues importante y de interés de varias organizaciones para que puedan intercambiar con él en caso de estar interesados en este tipo de experiencias. Tenemos una invitación muy importante en el mes de julio. Estaremos visibilizando por nuestras redes las buenas prácticas de las organizaciones sociales frente a los diferentes temas relacionados con su oferta de valor y particularmente las que están enmarcadas en la contingencia por COVID-19. Para participar, solamente deben enviarnos un video en formato MP4 que esté grabado de forma horizontal, contándonos cuál es esa práctica o proceso que ustedes como organización quieren visibilizar, y recomendamos que ese video no supere los 3 minutos de duración, que contenga información además de contacto de la organización. Vamos a estar muy atentos y queremos extender esta invitación a cada uno de ustedes para que nos hagan llegar sus videos. A continuación, entonces, vamos a escuchar a Patricia Espinosa Garcés. Patricia es licenciada en educación preescolar y con prácticas en investigación. Desde este punto, Patricia tiene su trabajo como consultora de formación e investigación en el Comité Privado de Asistencia a la Niñez PAN. Patricia, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Hola, un saludo fraterno para todos y para todas. Hoy representando entonces a Comité Privado de Asistencia a la Niñez PAN, una organización que, como decía Liliana ahorita y Juan Pablo también en su compartir de la experiencia, con 50 años, digamos, de construir ese camino lento de vivencias para que en un momento de coyuntura como el que hemos estado asumiendo en estos últimos meses, pueda, digamos, como dar lugar a las distintas acciones que hemos venido pues recogiendo durante todo este tiempo. Podemos iniciar entonces, Gloria, con la presentación, y en la medida en que vamos conversando, vamos compartiendo también un poco pues desde PAN, también en representación de la Mesa de Niñez y Familia, que es la mesa que nos acoge como federación. Nosotros como organización fundante de la federación y también de la mesa, hemos venido compartiendo durante varios años esas experiencias, esas vivencias, y desde ahí entonces conformando unas miradas de una visión holística integral, que es lo que nuestra organización ha luchado, digamos, desde el primer momento, en buscar transformar la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, apoyar esas transformaciones en las familias,
cuando ellos no lo permiten, cuando es el momento, obviamente, y por supuesto desde un profundísimo respeto por ellos como seres humanos y sobre todo a todos como sociedad. Hemos venido entonces conformando un proyecto que ha ido, digamos, variando en el tiempo, en los últimos años, trabajando desde Pedagogía para la Vida Digna, que es nuestro proyecto pedagógico, como lo dice su nombre, en una búsqueda, una mirada holística hacia el desarrollo del ser humano, acogiendo todas sus dimensiones y todos los escenarios de vida en los que nos desarrollamos. Desde esos momentos en que nos pensamos, nos soñamos, en que nos deseamos, cuando no, entonces entramos en acción de poder apoyar esos no deseos, pero que en vida se tienen que transformar en una acogida que dé la amplitud de lo que somos nosotros como seres humanos. Desde allí entonces PAN ha venido trabajando en qué y cómo debemos responder a esos cambios y a esas dinámicas de nuestra sociedad que siempre nos está poniendo retos, no desde los mejores lugares, porque podríamos decir que la negligencia no es el mejor lugar, que los problemas de acciones inadecuadas en torno a las familias, dentro de las familias y sobre todo en la amplitud de la sociedad no es pues como lo mejor, pero sin embargo la organización, y tendría de una vez que decir no sola, de nuestra organización Comité PAN, desde que nace hace 50 años, como les decía, ha venido siempre trabajando en corresponsabilidad en estos escenarios que nos convoca la Constitución colombiana de trabajar entonces con el Estado, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Buen Comienzo Medellín, en otros momentos Buen Comienzo Antioquia, en distintos escenarios, además alcaldía como tal. En el ámbito de la parte académica para nosotros ha sido súper importante porque como todas las organizaciones vamos construyendo unas experiencias confrontadas con las realidades, pero que tenemos que trascenderlas a unos, digamos, lenguajes diferentes, buscar posicionarnos desde unas mejores prácticas que hemos venido construyendo con otros, y ese con otros son entonces también el escenario pues de lo académico. Entonces, desde que nace PAN, prácticamente la academia vino de la mano nuestra, como las organizaciones en general nacimos con el apoyo de los voluntarios. Hoy en PAN es un programa que se llama Profesionales Solidarios, personas solidarias que se quieren acercar y seguir apoyando, pero en ese momento, digamos que las universidades desde sus diferentes facultades, desde sociología, desde trabajo social, desde psicología, educación, por supuesto todo el tiempo, y luego en los años siguientes, entonces venimos con otras alianzas que han tenido que ver con la parte de salud, con odontología, con educación física, y como mirábamos en la anterior diapositiva, podrían ver Universidad San Buenaventura, muy especialmente la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana, y bueno, casi que diríamos que todas las facultades de la ciudad con las que hemos venido trabajando, y en el resto del territorio pues, del departamento de Antioquia. Con organizaciones sociales, nuestra alianza número 1 es la Mesa de Niñez y Familia, obviamente, y todo el marco de la federación, con otras organizaciones sociales que nos han apoyado en desarrollos académicos y en las investigaciones que se conforman, y seguimos a la otra, Gloria, si eres tan amable, se conforman en esa potencia de trabajo, de construcción de ideas para poner en práctica soluciones que pudieran hoy llegar a conformarse en esto que hemos dado como por título Salud para Mejores Vidas. Decía, desde un comienzo buscando con investigaciones anteriores que tenían que ver con la educación emocional, que tenían que ver con, ahí alcanzan a ver de pronto en el centro el nombre de un proyecto muy lindo que se llama Mi Cuerpo, Mi Cuento, un viaje desde la boca. Entre este proyecto, entre el proyecto de investigación educación emocional y un proyecto muy hermoso que trabajamos con la Universidad de San Buenaventura, trabajando
también capacidades hacia nuestra organización con nuestros colaboradores, porque como decíamos ahora, lo que no hagamos primero nosotros hacia nosotros mismos es muy difícil hacerlo hacia afuera. Entonces, primero nos fortalecimos, trabajamos, nos remiramos, reflexionamos, tuvimos que borrar muchas cosas que quizás no hacíamos de la manera adecuada en el momento oportuno o que no eran pertinentes al momento que se estaba sucediendo, pero digamos como con la fortaleza de que en compañía de otros nos ayudan a mirarnos, nos miramos mejor y entonces podemos tener unas proyecciones distintas. En esas miradas de comunidades de aprendizaje y de revisión de la crianza, del cuidado y de una educación para la vida, pudimos hacer, digamos, como esta mistura que permitió que primero el personal de PAN y luego, ante esta emergencia sobre el COVID-19, nos llevara a repensar y a poder entregar todo eso que estamos trabajando muy especialmente en estos últimos años. En las fotografías, te devuelves porfa a la anterior, Gloria, qué pena, es porque lo que hicimos primero, como decíamos, fue alrededor de nosotros mismos, qué tenemos nosotros, cómo somos y recordemos qué hacíamos, cómo lo hacíamos, cómo juegan los niños, cómo se miran ellos, a través de qué personajes podríamos llevarles una idea de la importancia de cuidarse a sí mismo, de cuidado de sí y el cuidado del otro, pero en ese cuidado del otro también del otro que tiene que ver con el entorno. Cómo actuar frente a una emergencia, cómo actuar frente a un riesgo, que es lo que estamos viendo, pasamos a la otra, para que al llegar a este punto siguiente que nos trae en la vida, que nos dice hay que confinarse, hay que encerrarse, las familias empiezan nuevamente a conocerse, porque en verdad no estaban ya juntas. Incluso yo recuerdo en algunas intervenciones de otros compañeros y en otro tipo de reuniones donde se estaba poniendo una grandísima duda en aquello de que la familia fuese el núcleo de la sociedad. Y en estos días, cuando volteamos a mirar, resulta que cuando nos dicen hay que confinarse, todos corrimos hacia nuestras familias. El que se había ido, el que estaba solo, el que le decía no a la familia fue el primero que corrió. Y yo creo que eso es muy importante que lo reflexionemos hoy, para que podamos decir, la familia hay que seguirla fortaleciendo. A la familia no hay que pautarla, a la familia no hay que decirle qué hacer, a la familia hay que acompañarla, hay que ayudarle a reflexionar cuáles son esas prácticas de cuidado, cuáles son esas prácticas de crianza, a la educación, cuáles son las prácticas educativas que hemos venido desarrollando y que quizás no son las más integradoras y las que le den el mejor vuelo a ese ser humano. Nos hemos encontrado entonces en que todo ese trasegar entre el cuidado, la emoción y la familia, y hemos podido ver cómo las familias han mostrado, ustedes ven ahí en las fotografías lo que las familias nuestras han venido haciendo con sus niños y sus niñas, con la orientación, con los cientos, digamos, de videos, de cartas, de mensajes, de canciones, porque habría que decir que los grupos de docentes, y yo diría en honor a ellos y no solamente los de PAN, pero obviamente como organización tengo que tocar ese sentido de los docentes, de los auxiliares, de los agentes educativos, los equipos psicosociales, que en general están abocándose a poder responder a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a decirles no están solos, están llenos de muchísima comunicación, les está llegando todo por todas partes, pero recuerden que todo lo tenemos que ver con un criterio, con pensamiento crítico, con el alma abierta, con el sentido de humanidad que debemos de tener todos en nuestro territorio, nosotros en Medellín, en municipios del suroeste antioqueño, pero que hemos abierto a la manera, aprovechando pues como los videos y estos medios para comunicarnos con todos aquellos que quieran compartir con nosotros y también quienes quieran conocer un poco más de nuestra experiencia, poderlo entonces entregar para que en sus familias también se juegue, se disfrute, se abrace, se discuta, pero se discuta con respeto y sobre todo con el deseo de transformarnos y de salir adelante. Muchísimas gracias.
Patricia, muchas gracias a ti, no solamente por compartir esta experiencia, sino también por traernos la reflexión acerca de la importancia que tiene la familia, la posibilidad de disfrutar en este entorno y también, como tú dices, de discutir con respeto para el crecimiento de cada uno de sus miembros. A continuación, entonces, le reitero la invitación para aquellas organizaciones que quieran compartirnos sus videos. Esos videos serán publicados, los que recibamos serán publicados en el mes de julio, por lo tanto estaremos recibiéndolos hasta el próximo 30 de junio. Recuerden que este video tiene un formato MP4, debe ser grabado de forma horizontal y la idea es que nos puedan contar por medio de él cuál es esa experiencia o proceso que ustedes quieren visibilizar. Recomendamos, por supuesto, que no supere los 3 minutos de duración y que contenga la información de contacto de la organización. Continuamos entonces con la presentación que nos hará Mónica Lucía Restrepo Montoya. Ella es licenciada en Educación Especial del Tecnológico de Antioquia, es candidata a magíster en Desarrollo de Programas de Infancia y Adolescencia de la Universidad Cooperativa de Colombia, con más de 20 años de experiencia coordinando programas y servicios de atención integral a personas con discapacidad y sus familias, y su formación también incluye educación inclusiva, inclusión escolar y talentos excepcionales, incluso familiar y modelo solidario, pedagogía también con énfasis en desarrollo cognitivo. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias también por compartir con nosotros esta experiencia y adelante. Buenos días, muchas gracias a la Federación. Pienso que es una experiencia importante porque yo pienso que en estos procesos de crisis generamos aprendizajes, ponemos la creatividad a funcionar dentro de nuestras organizaciones que nos permita la atención como a nuestra razón de ser, que son los usuarios y sus familias. Yo pertenezco a la organización Los Álamos. Los Álamos es una fundación, una ONG apolítica social fundada hace 60 años por un grupo de padres donde nuestra razón de ser y nuestra misión es la atención de las personas con discapacidad y sus familias en un enfoque de derechos y en un enfoque de calidad de vida. Entonces ya podemos, Gloria, empezar a compartir la presentación. Cuando iniciamos este tiempo de cuarentena, nosotros teníamos que atender o responder a una atención de 300 usuarios con discapacidad y sus familias con diferentes entidades con las que contratamos. El 97% de ellas pertenecientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 3% de cajas de compensación familiar y otros convenios, donde nuestro foco de atención eran los usuarios y sus familias atendidos por un equipo de profesionales de los programas de atención en sus diferentes modalidades. Empezamos el 19 de marzo, como casi todas las instituciones, con un cubrimiento de toda el área metropolitana, donde los recursos humanos que nosotros hicimos pusimos apuesta en este trabajo fue psicólogos, trabajadores sociales, profesores, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, educadores físicos, psiquiatría y 2 coordinadores. Los recursos financieros parten pues como de los recursos institucionales, de la venta de servicios y también como la disposición de otros recursos institucionales como el programa ASIS, un programa que tenemos para ayudar a las familias. Bueno, cuando iniciamos este proceso de cuarentena teníamos 2 preguntas y era que cuánto estábamos las organizaciones preparadas para afrontar una situación de cuarentena y de pandemia frente a la atención de nuestros usuarios, y que muchos pensamos que era una situación transitoria y que iba a tener una fecha de finalización. Cuando empezamos a hacer un análisis del panorama, entonces
nos queda, frente a estas dos preguntas, teníamos unas opciones, era que teníamos que pensar en algo y que teníamos que retomar todas las bases de nuestro proceso de atención integral para definir un plan de acción que permitiera identificar como toda la parte contractual, porque tendríamos que sacar esos 300 usuarios atención en casa. Entonces eso nos permitió identificar qué teníamos del contractual, cuáles recursos teníamos, alinearlos a los objetivos de nuestra nueva estrategia, que era esa atención en casa. Creamos un plan de acción en ese primer mes que nos permitiera evaluar y hacer los ajustes, y tuvimos un acompañamiento muy específico de la alta gerencia en la parte de la planeación, de la logística, que nos permitiera acoplar el equipo en un trabajo de red interdisciplinaria. Esto nos permite generar una estrategia de trabajo en casa donde empezamos a hacer toda la diferenciación a través de nuestros diferentes convenios, pero lo primero que teníamos muy presentes era la expectativa de las familias. Las familias preguntaban qué va a pasar, qué vamos a hacer con nuestros hijos, y lo otro era crear con nuestro equipo de trabajo, porque era un trabajo en casa, que empezara a crear un ambiente de trabajo flexible y acorde a los entornos, porque los equipos también tienen que hacer dentro de sus rutinas o dentro de sus ambientes en sus hogares, deben hacer unos ajustes. Y ya nos fuimos con un equipo conformado por casi 40 personas y donde empezamos a fortalecerlos en la parte de formación continua, de trabajo en casa, alineado a los principios. ¿Cuál era la misión de este equipo? Era la escucha activa a las familias. Una escucha activa a las familias enfocadas a que las familias necesitaban comprender qué estaba sucediendo, tenía que empezar a adaptar ese entorno de su hijo, tenían que empezar a identificar que esta cuarentena significaba que unas necesidades de salud, de educación, de participación, de ocio y tiempo libre y de uso de la comunidad iban a ser seriamente restringidas, y que teníamos que empezar con ellas a generar unas estrategias de cómo buscar apoyo, cómo acceder a través de esas rutas que creaban desde la parte gubernamental, desde el gobierno nacional, y que iban escalando a los gobiernos municipales, cómo empezar a identificar esas rutas y orientar a las familias a generar o acceder a esos recursos, porque las familias de nosotros están ubicadas en su mayoría en estrato 1 y 2. Eso nos permitía identificar que dentro de esas líneas de calidad de vida teníamos que atender esa parte de salud física, esa parte de salud mental y esa parte de bienestar emocional, que nos permitieran favorecer esa parte de esos entornos protectores. En esta primera flexibilización de esta estrategia, cuando entramos a evaluar, identificamos que efectivamente las familias y los usuarios tenían algunas necesidades en la parte de salud mental, ya se estaban generando procesos de estrés, ya estábamos identificando que las familias en su rol de cuidador presentaban cansancio, en algunos los papás no estaban presentes porque tenían que trabajar, entonces eran sus abuelos o sus tíos o sus hermanos, y empezamos a identificar que había una saturación de información. ¿Por qué? Porque claro, los convenios o los contratos nos exigían hacer un seguimiento desde todas las líneas de atención, o sea, desde la parte de interdisciplinaria de todos los profesionales, donde las familias siempre estaban nos manifestaban, estoy cansada, me han llamado 3 veces, me han preguntado lo mismo, qué es lo que ustedes necesitan, es que yo ya no quiero hacer más actividades, me están mandando muchas actividades, y empezamos a identificar que esa saturación de actividades que nos iba a desfavorecer, pues como ese bienestar emocional de los chicos en la casa, ese bienestar de la familia frente a ese apoyo, porque es donde la familia, pienso que en este tiempo se convierte en el apoyo natural más efectivo, donde ese rol de la familia cobra importancia porque ya la familia desplaza los roles de proveedores, de protección, a un rol de formación, de acompañamiento de sus chicos, y la incertidumbre, o sea, la incertidumbre frente a qué va a pasar,
la incertidumbre hasta cuándo vamos a estar, y eso estaba afectando como esos factores de calidad de vida. Entonces generamos una estrategia de transformación. Esa estrategia de transformación tenía tres orígenes. Uno era la familia y sus hijos, otra la organización y los profesionales, y otros los equipos de trabajo, convirtiéndose en la primera línea de atención o en la primera línea de generar procesos de atención los profesionales y los equipos de trabajo. En ese proceso de transformación empezamos a identificar que la organización se había adaptado frente a ese proceso de atención y que estábamos buscando nuevas estrategias de intervención con las familias. Esas nuevas estrategias estaban en el uso de las nuevas tecnologías y el empezar a identificar cómo a través de la telefonía o a través de una videollamada o a través de, en algunos casos que pues se pueden hacer videoconferencias o encuentros por otras plataformas, empezábamos a generar otros procesos de atención. Y lo otro era que siempre teníamos que responder o siempre nos teníamos que preguntar en esa llamada que hacíamos cómo ayudar a las familias. ¿Por qué? Porque lo que las familias hay veces necesitaban era que las escucháramos, que identificáramos en ese entorno familiar qué era lo que más le dificultaba a su hijo hacer y qué era lo que ella quería que su hijo finalmente hiciera en ese entorno, y que los profesionales tendrían que asumir un rol en esa primera línea de atención. Entonces empezamos ese proceso de transformación bajo los principios que siempre mantenemos en la institución, que era el respeto hacia los usuarios, el respeto a sus familias y el trato digno y la dignidad con lo que se deben tratar. Eso nos permitió tener algo y avanzar un proceso, y era la escucha activa. Hay veces los profesionales, cuando atendemos las familias o cuando estamos en procesos de atención, decimos sí, escuchamos a las familias, pero cuando estamos en un proceso de ¿cuánto es la escucha activa que le dedicamos a una familia? 10, 15, 20 minutos en un proceso de evaluación. Ahorita teníamos que tener una escucha activa de muchos factores que la familia está viviendo, que la familia quiere organizar, y es ahí cuando sale el profesional de referente. Ese profesional de referente es el enlace entre la institución y la familia. ¿Cómo lo conceptuamos? Bajo esa saturación que la familia decía, ya estoy cansada de que me llamen 3 personas, de que me llamen 4, buscamos un rol dentro de los profesionales que nos acompañaban que fuera significativo para la familia, que le generara confianza, pero que tuviera el conocimiento tanto de su hijo como de ese entorno. Entonces identificamos que las que mayor tenían esa habilidad o ese conocimiento, sin desmeritar las caracterizaciones o el trabajo de las otras áreas, eran las docentes, porque son más cercanas a la familia y son por lo general mamás que identifican qué pasan ahí. Entonces empieza ese profesional referente, que es el docente, y empieza a articular. ¿Qué empieza a articular? Las necesidades de la familia, empieza a hacer adaptaciones en el entorno familiar, porque se supone que una de las mayores barreras es el entorno. Entonces empezar a decirle a la familia, organicemos una rutina, empezamos a organizar el entorno, empecemos a hacer estas actividades con un espacio diferente, empecemos a entregarles a los chicos momentos de ocio y tiempo libre, momentos donde ellos decían qué actividades pueden hacer, pero también momentos académicos con actividades en habilidades funcionales dentro del hogar, pero que generen aprendizaje. Todo lo que es la parte de salud y participación, y todo lo que es la parte del uso de las tecnologías. Dentro de este proceso de salud y participación, ¿por qué hago tanto énfasis en la salud? Porque entre las esferas de calidad de vida es una de las que está más afectada en este proceso. Entonces es así como empezamos a hacer como todo ese proceso. Esta es la experiencia que nosotros hemos compartido, y esta es la experiencia que desde Los Álamos hemos construido, pues como en este proceso de cuarentena. Mónica, muchas gracias por haber compartido la experiencia de Los Álamos, que tiene un componente muy importante de articulación interinstitucional desde lo público
y con las familias. Gracias también por resaltar ese aspecto tan importante de la escucha activa para lograr transformaciones significativas en el marco de esta contingencia. Queremos recordarles que estamos posteando sus comentarios en la transmisión y queremos, a manera de conclusión, cerrar lanzando una pregunta para que sea su respuesta libre. Queremos escucharlos a ustedes de acuerdo a la intervención que quieran tomar. Y la pregunta va enfocada a cómo creen este es un saludo desde la Corporación Región, agradeciendo por el espacio, incentivando al compartir de estas experiencias. Gracias, Juan Fernando. ¿Tenemos preguntas específicas de quienes están conectados? Vamos entonces a responder, como les decía, de manera libre a la siguiente pregunta. ¿Cómo creen ustedes que la población puede percibir los beneficios de la articulación y de la transparencia? Les propongo que tomemos la palabra. Podemos hacer cada uno un comentario corto dando respuesta a esta pregunta. Podemos iniciar por Liliana. Gracias, Gloria. Bueno, frente a la pregunta que planteas, yo creo que es muy pertinente que las organizaciones en sus estrategias y en esas acciones que tienen de relacionamiento y de contacto con las comunidades a las que llegan, les comuniquen justamente como esos logros, esos avances de la oferta de valor de las organizaciones, que escuchen también a las poblaciones. Yo creo que es vital que las organizaciones estén pensando, renovando, como lo nombraron todos, en cómo va fortaleciendo esa oferta de valor y cómo va fortaleciendo también sus prácticas de transparencia y rendición de cuentas. Quiero recoger algo que mencionaron porque es muy valioso, ¿no? En ese fortalecimiento y en esa articulación entre pares, cómo se facilita el encuentro y el diálogo entre las organizaciones sociales para que puedan compartir, puedan coordinarse y puedan complementar y pues desde luego llegar con unas acciones mucho más integrales a las comunidades que atienden. Resalto mucho lo que decía Juan Pablo también frente al tema de la asociatividad y la participación. Yo creo que parte de los retos que tenemos como organizaciones sociales es justamente velar por el cumplimiento de esos derechos civiles y políticos que tenemos las organizaciones sociales, que son derechos que están en riesgo y que son derechos que habilitan esos espacios para la acción de las organizaciones y que nos permite llegar a otros actores, a compartir lo que hacemos y a trabajar articuladamente con ellos. Entonces, que hay muchos retos claramente frente a este tema de la articulación, pero también tenemos que partir por esa renovación de las narrativas que hacemos como organizaciones sociales, ¿no? Cómo transparentamos nuestra acción, cómo fortalecemos las relaciones, cómo trabajamos en red con otros y demás. Yo creo que son retos que están presentes y que el momento que estamos viviendo nos conlleva a repensar y a renovar esa acción. Gracias, Gloria. Gracias. Juan Pablo, ¿cómo ves tú la respuesta a la pregunta de cómo la población puede percibir esos beneficios de articulación y transparencia? Bueno,
Juan Pablo, permítenos un momento permítenos mientras organizamos tu audio, voy a darle la palabra a Patricia, bueno. Hola. Bueno, yo creo que hay un elemento que es muy de lo simple, de lo cotidiano y digamos del escenario de lo pedagógico, y es el ejemplo. O sea, las poblaciones jamás podrán ver los beneficios de las articulaciones, de las alianzas, de ejercicios de transparencia, si nosotros no lo ejemplificamos. O sea, si nosotros como organizaciones hacemos parte del ejercicio de transparencia anualmente, si como organizaciones nos articulamos, pero además se lo contamos a las familias, si les invitamos a que sean parte colaborativa y quitar un poco ese peso del beneficiario y más bien del participante, de la población que coopera, que colabora, que también tiene saberes, que reconozcamos esas experiencias de sus propias vidas, en sus propias familias, y que eso sea llevado a los escenarios en los que trabajamos. Me parece, creo que es como una postura también de, digamos, desde la organización, hagámoslo, contémoslo para que ellos también lo cuenten. Voy a contar un ejemplo muy simple de estos últimos días en una alianza que tenemos muy bonita de este año en proceso de formación, que es con la Escuela Normal Superior de Jericó. Si me lo permiten, lo cuento. Y estábamos hablando de cómo trabajar ese proceso de redes vinculares y el mejoramiento en los procesos de cualificación de las familias y la importancia de poder presentarse y hablar como con ellos. Y hacía la pregunta, ¿cómo nos presentamos ante las familias normalmente? Entonces, normalmente como organización decimos, somos una organización que tiene tantos años, que nació en tal parte y que trabaja en tal asunto. Y como personas decimos, soy fulana de tal y trabajo en tal asunto y estudié tal cosa, pero no decimos más. Entonces hicimos un ejercicio con cada una de las personas de hacer una frase, un párrafo en el que dijéramos quiénes éramos nosotros. Porque es que si trabajamos con la familia y trabajamos con los niños, ellos primero tienen que saber quiénes somos. Así como decimos que somos una organización que trabaja por la transformación de la vida o el mejoramiento y cualificación de vida de los niños y niñas, tengo que decir quién soy yo, ¿cierto? Hicimos el ejercicio contando quiénes éramos cada uno y hay que ver ese proceso tan hermoso de los profesionales mirándose a sí mismos, reconociendo sus habilidades y también diciendo en qué necesitan ayuda para poder empezar a compartir con las familias. Es decir, yo tengo que decir claramente quién soy, con quién trabajo, desde dónde me alimento, cuáles son mis alianzas, quiénes son mis apoyos, para que ellos también se abran y nos permitan entrar e interaccionar con sus familias, no intervenir, interaccionar. Patricia, muchas gracias por compartir esa experiencia. Mónica. Yo pienso que uno de los principios fundamentales en los procesos de transparencia es la coherencia. Si yo tengo una alineación de todos los procesos institucionales en esa coherencia, si yo hablo del respeto hacia las personas con discapacidad, es porque el respeto dentro de mi institución funciona al 100%, y es lo mismo cuando hablo de ese trato digno. Entonces yo pienso que es el trato digno que se da al interior de la organización como al exterior de la organización. Eso nos permite también identificar que en esa coherencia nosotros tengamos principios de flexibilización, adaptación y ajustes razonables dentro de los procesos de servicios que estamos brindando a las personas con discapacidad y sus familias. Y eso nos permite tener la posibilidad de que las familias vean que nuestras acciones son pertinentes y transparentes en esa coherencia que nosotros estamos manifestando en nuestros procesos de atención. Mónica, muchas gracias. Juan Pablo, ensayemos de nuevo tu audio. Fallando, te propongo, Juan, que nos copies tu respuesta y la podemos compartir. Mientras tanto, queremos recordarles participar en el ejercicio de rendición social pública de cuentas.
Recuerden que lo pueden hacer a partir de la página web www.fao.org. Pueden ingresar a la línea de acción Aval de Transparencia o desde el enlace Rendición Social Pública de Cuentas. Recuerden que esto es una oportunidad, una buena práctica para que mostremos las acciones que tenemos como organizaciones. Les recordamos también a quienes quieran participar con sus videos, hacerlo en formato MP4, grabado de forma horizontal, no mayor a 3 minutos, y pueden hacernoslo llegar a comunicaciones@fao.org hasta el 30 de junio. comunicaciones@fao.org. Bueno, para ir cerrando este espacio, queremos agradecer a Liliana, a Juan Pablo, a Patricia, a Mónica, a sus organizaciones también por compartir con nosotros estas experiencias significativas en el marco de la transparencia. Consideramos que es la mejor manera para hacer un lanzamiento de promoción de transparencia en el marco enfocada en la rendición social pública de cuentas, invitando a conectar cada una de nuestras acciones, particularmente las que estamos realizando en el marco de COVID-19, para que podamos llegar a nuestras poblaciones también y mejorar nuestra acción a partir de la articulación y mostrando siempre de una manera transparente cómo se consolida esa acción y cómo invertimos cada uno de nuestros recursos en mejorar las condiciones de vida de nuestras poblaciones. Agradecemos a todos los que se conectaron, les agradecemos mucho también por sus comentarios, estuvimos muy atentos a leerlos, muchas gracias por conectarse y recuerden que mañana estaremos también en este espacio de lanzamiento, promoción de la transparencia, compartiendo otro tipo de experiencias a partir de las 2 de la tarde. Los esperamos a todos y a todas y quedamos conectados para que cualquier duda que surja podamos darle respuesta. Quedamos muy atentos a ustedes y les agradecemos de nuevo por su conexión. Feliz tarde. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Gloria, por el espacio. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos. Gracias, una buena tarde.